Daniel capítulo 1. Algo me sucedió, ¿verdad? Que estaba preparando yo este mensaje, cómo enfrentar el futuro con gozo. Y justamente mientras lo estaba preparando me enfermé. Y estaba yo diciendo, Señor, ¿cómo voy a predicar un mensaje en donde yo necesito el mensaje para mí? Pero ¿saben qué? Tal vez los mejores mensajes son los que uno se predica a sí mismo, ¿verdad? Y la razón por la cual estaba yo meditando en este tema es porque después de el conflicto que vimos nosotros aquí en Estados Unidos, que nunca hemos visto en otras ocasiones, de las elecciones, cómo se hicieron, ¿verdad? Y después de las protestas, la inconformidad con mucha gente, estaba yo meditando en la situación de este país, que en realidad es una situación privilegiada. Estados Unidos es un lugar que está bastante protegido por 2 océanos en los lados y por 2 países que son aliados, ¿verdad?, al norte y al sur. No obstante, cuando estaba yo leyendo este capítulo 1 de Daniel, meditaba yo en los cambios de los tiempos. Y a veces pareciera que es muy fácil para nosotros pensar que las cosas se están poniendo cada vez peor. Y la Biblia lo dice que sí, obviamente en el fin de los tiempos las cosas se van a ir poniendo cada vez peor, pero podemos nosotros ver el futuro con tanta negatividad que no somos eficaces como cristianos, ¿verdad? Yo me sorprendo cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en su época, ellos estaban hablando acerca de la esperanza viva que tenemos nosotros en Cristo Jesús, de cómo enfrentar el futuro con gozo a pesar de que en el tiempo que ellos vivían, el Imperio Romano estaba en su peor época. Había muchísima persecución entre los cristianos. Y el Señor les dijo a los discípulos en el capítulo 15 y 16 del Evangelio de Juan: a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. A mí no me han aceptado, a ustedes tampoco los van a aceptar. Y si aceptan mi palabra, van a aceptar la de ustedes. Pero por lo general el mundo no los va a querer, porque el mundo los va a aborrecer. Y es más, y cuando él está orando al Padre le dice: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Dice: ustedes están siendo enviados como ovejas en medio de lobos. Entonces, lo que yo veo es que cómo el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros como cristianos, mis amados, para que enfrentemos este futuro que tenemos aquí en la tierra, que es muy breve. El tiempo que estamos aquí es tan breve, ¿verdad?, que lo enfrentemos con gozo. ¿Con cuál gozo? Con el gozo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Dice Pablo en 1 Corintios: tenemos un tesoro en vasos de barro. Nos tenemos escondido nosotros algo tremendo de parte de Dios para compartirlo con la gente, ¿verdad? Y ese tesoro nos tiene que a nosotros, si nosotros no llevamos ese gozo, no tenemos ese gozo viviendo en nuestro corazón, no podemos ser eficaces. El Señor nos ha pedido que nosotros bebamos del agua de la vida, que nosotros nos llenemos de Él. ¿Y cómo podemos tener esta relación de gozo con el Señor? Cuando nosotros estamos pegados a Él, cuando nosotros nos conectamos con Él. Cuando hay desesperación, porque todos entramos en desesperación, todos entramos en depresión, y ese es el momento en donde nosotros nos tenemos que acercar al Señor. En el primer capítulo de Daniel estaba yo viendo que el pueblo de Dios se había rebelado en contra del Señor. Como hemos estado estudiando en las profecías de Isaías, el Señor escogió a un pueblo para que lo representara delante del mundo. Y escogió a Abraham a través de esa familia para que ese fuese un pueblo especial, peculiar,
para que el nombre del Señor fuese magnificado y glorificado en el mundo a través de todas las proezas que el Señor hizo. Y sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto, y todas las demás naciones estaban impresionados con el Señor. Fíjense que eran los judíos los que tenían menos fe. Era increíble, ¿verdad? Porque los demás pueblos decían, hemos oído lo que ha hecho Dios con ustedes. Cuando Josué entró a la tierra prometida a conquistar Jericó, y enviaron a esos espías a Jericó, la prostituta Rahab dijo, hemos oído lo que Dios ha hecho. ¿Se imaginan ustedes una prostituta con más fe que los otros espías que no querían entrar en la tierra prometida porque decían, no, aquí nos van a comer vivos? Pero Dios se ha manifestado. Y saben, les digo una cosa, cuando yo veo en el libro de Daniel, para mí es una maravilla cómo el Señor escogió a estos 4 jóvenes de los príncipes de Judá para representarlo dentro de un reino que era la potencia mundial de aquel entonces, Babilonia, ¿verdad? Corrupto, para que fuesen luz, para que fuesen sal. El Señor a nosotros, mis amados, nos ha llamado a ser luz en este mundo, a ser la sal de la tierra. Y el Señor mismo nos dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. La luz no la vamos a poner toda junta debajo de un cajón, la vamos a sacar afuera en donde necesite estar brillando. Pero si nosotros perdemos ese sabor y no tenemos el sabor de Cristo, no tenemos la luz de Cristo, porque nuestra relación con el Señor es una relación mediocre, vamos a enfrentar este mundo, este futuro con bastante desánimo y con bastante depresión, ¿verdad? El Señor conoce los tiempos. Como dije yo, el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel fue dividido, el reinado del norte fueron con 10 tribus que jamás sirvieron al Señor, jamás. Ninguno de esos reyes sirvió a Dios. El Señor envió a sus profetas diciéndoles, ustedes si no se arrepienten y no se vuelven a mis caminos, esta tierra prometida que yo les he dado y que les juré a sus padres, se las voy a quitar. Y no escucharon, mataron a los profetas de Dios y el Señor los tuvo que sacar de allí. Y después, el pueblo de Judá también fue amonestado por los profetas que llegaron a decirles, ustedes están peor que Israel, porque vieron la maldad que ellos hicieron y vieron el juicio que el Señor hizo con ellos, y cómo llegaron los asirios, que como hemos hablado ya en otras ocasiones, eran los terroristas de aquel entonces, tremenda gente. La manera en la que conquistaban a las naciones era con bastante ira, ¿verdad? Y los destrozaban, los mutilaban, los desnudaban, los despatriaban. Y aún así no se arrepintió Judá. Judá continuó pecando, hasta que llegó el momento donde el Señor dijo, se acabó aquí todo. Ahora, yo he escuchado, ¿verdad?, que hay personas que dicen, bueno, ciertamente así como Abraham le dijo al Señor, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, va a castigar al justo con el impío, cuando el Señor le habló acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dijo, empezaron allí en su conversación, si hay 50 justos no la voy a destruir, y empezaron así la negociación. Como bien buen judío, Abraham empezó a hacer un negocio con el Señor hasta que llegaron a 5 personas, ¿verdad? No había ni 5 personas justas allí en Sodoma y Gomorra. Pero el argumento de pensar, mis amados, que siendo que Dios es justo y es el juez de toda la tierra, no va a destruir al justo con el impío, no es un argumento necesariamente, digamos, que la Biblia lo esté enseñando de esa manera, porque aquí lo que vamos a leer nosotros es que en la deportación de Babilonia, hombres justos fueron llevados a Babilonia, fueron hechos eunucos y fueron sometidos. Si ciertamente el Señor los protegió,
tuvieron que sufrir las consecuencias. Pero no se deprimieron. No por eso llegaron y dijeron, no, pues entonces si Dios nos ha abandonado, nosotros pues vamos a abandonar a nuestro Dios. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Daniel, pero tenemos el ejemplo de José. Sus hermanos lo vendieron. Su padre había enviado a José a que fuese a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban en Siquem, en una propiedad que tenían unos 100 kilómetros al norte de donde estaban viviendo, apacentando ovejas. Y cuando sus hermanos vieron a José, que era el consentido de su padre, y que ya le tenían un coraje porque tenía sueños que no les gustaba, dijeron, vamos a matarlo. Rubén lo defendió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que lo vendieron como esclavo a Potifar. José pudo haber levantado su puño al Señor y haber dicho, Señor, si así me tratas a mí, yo nada tengo que hacer más contigo. Me has fallado, ¿verdad? Me has entregado a mis enemigos. José no tenía futuro. Allí, en ese momento, mis amados, José no tenía futuro porque un esclavo no podía ser liberado en Egipto. No había trabajo forzado que pudiera hacer para liberarse. No había ninguna carrera o algún estudio que él pudiese cursar para salir adelante. No había forma que él mismo pudiese comprar su libertad. Además era esclavo de Potifar, que era el capitán de la guardia. Pero ¿qué hace José? José se mantiene íntegro delante de Dios. Enfrenta el futuro con gozo. Yo no me lo imagino así todo cabizbajo diciendo, bueno, me entregaron. Claro, se fue llorando. La Escritura dice que gritó a sus hermanos, no me hagan este gran mal. Pero cuando ya llega allí, no se deprime, sino empieza a hacer las cosas bien. Y dice la Escritura que incluso Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José, porque también trabajaba José, que dijo, su Dios lo está prosperando, todo lo que hace le sale bien. Y aquí tenemos otros personajes que también vamos a ver cómo el Señor los bendice. Vamos a leer el primer capítulo de Daniel. Dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y Adonai entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. Cuando nosotros leemos esto, ¿saben en dónde se menciona también la tierra de Sinar? Cuando están construyendo la torre de Babel. Babilonia es el antitipo de la rebelión de Dios. Desde la época que vimos nosotros de Nimrod, que su reinado era Babel, Babilonia, él fue un hombre que peleó en contra de Dios. Se dedicó, él mismo se constituyó enemigo de Dios. Y esa construcción de la torre de Babel era en oposición a Dios, a decir, nosotros no necesitamos a Dios, no queremos a Dios. No lo necesitamos y no lo queremos. Podemos hacer lo que nosotros querramos hacer. Y en esta tierra está Babilonia aquí. Y Nabucodonosor, fíjense lo que dice el versículo 2. Adonai entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Quién los entregó en la mano del rey? El Señor. El Señor mismo los entregó. ¿Verdad? A veces nosotros no nos podemos explicar por qué Dios permite las situaciones negativas que suceden. Pero yo les digo una cosa, Dios tiene control de todas las cosas. Nada sucede, mis amados, que Dios no tenga la mano ahí puesta. Y como dice el apóstol Pablo, en una casa grande hay muchos utensilios. Todos se necesitan. Hay utensilios para usos viles y hay utensilios para usos honrosos. El que se limpia va a ser utilizado como un utensilio para uso honroso. El que no se limpia también va a ser utilizado, pero como para uso vil. Porque como dijimos, hemos mencionado, se necesita en una casa
la copa de cristal y también se necesita el basurero, ¿verdad? ¿Y qué tipo de utensilio quiero ser yo? Es lo que tengo que ver de qué manera voy a estar yo delante de Dios. Y como vemos, José se limpió delante de Dios. José se propuso en su corazón no pecar delante de Dios. Eso le acarreó problemas. Aquí también a Daniel y a sus amigos les acarrea problemas el conservar su integridad. Porque en el momento que nosotros conservamos nuestra integridad, el enemigo declara la guerra. Es fácil vivir una vida mediocre, es más tranquilo. Pero ¿saben qué, mis amados? Enfrentamos un futuro con derrota, enfrentamos un futuro con depresión, porque al no vivir con el gozo de Dios en nuestro corazón completo, como lo mencionamos en otro mensaje, vivimos una vida mediocre. Y al vivir una vida mediocre vivimos mal, somos los más miserables, ¿verdad? Entonces, el Señor los entrega y este hombre, Nabucodonosor, los pone en el templo de su Dios, en el tesoro del templo de su Dios. Y el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar a algunos israelitas del linaje real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó que se les enseñara la lengua y la literatura de los caldeos. Y el rey les asignó su ración diaria de la mesa real y del vino que él bebía para alimentarlos durante 3 años, y al cabo de los cuales se presentarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el jefe de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Cuando leemos esto, mis amados, el propósito de Nabucodonosor, como dije yo, los asirios eran muy terribles. Ellos despatriaban a la gente, los mutilaban, pero de alguna manera los separaban a las familias, los llevaban a otros territorios en donde no hablaban su lengua, para que confundida la gente ya no supieran quiénes eran. Y les digo una cosa, muchos de los pueblos que han sido conquistados han desaparecido como identidad. Los judíos es la única nación que el Señor ha permitido que permanezca todavía, a pesar de haber sido echada fuera de su territorio, que permanezcan como judíos. Ellos saben quiénes son, ¿verdad? ¿Qué están haciendo aquí con estos jóvenes? Bueno, los entregan en mano de el jefe de los eunucos. O sea, los hacen eunucos. Esa es una gran cosa, ¿verdad? Para despersonalizarlos completamente. Les cambian los nombres y les ponen los nombres de los dioses de los caldeos. Les cambian la cultura y les enseñan la cultura de los caldeos y la lengua de los caldeos. O sea, a estos judíos queremos que se les quite lo judío. No queremos que nos vengan a influir con lo que ellos tienen. Los vamos completamente a despersonalizar, a hacer otra cosa. Y además de eso les vamos a dar de comer la comida del rey, que estaba siendo ofrecida a los ídolos. Tanto el vino como la carne la ofrecían a los ídolos. Y por eso es que Daniel decidió en su corazón, dice el versículo 8, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía, por lo que le pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esta contaminación. Y Dios había concedido a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y bebida. Si él llega a ver vuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, peligraría mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: te ruego
que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Y luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen de la comida del rey, y haz después con tus siervos según hayas visto. Y él convino con ellos, se hizo la prueba durante 10 días. Al final de los 10 días, sus semblantes tenían mejor parecer, estaban más saludables que todos los jóvenes que comían los delicados manjares del rey, por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahora, en realidad algunas de sus Biblias dice que estaban más gorditos, ¿verdad? Estaban más robustos. Esto es obviamente un milagro, ¿verdad? Estaba escuchando un pastor que dice, hay tanta gente que saca dietas de la Biblia, ¿verdad? Y habla mucho de la dieta de Daniel. ¿Ya? Bueno, aquí esta dieta de Daniel, no sé a quién le conviene, ¿verdad? Pero de cualquier manera, dice que estos jóvenes estaban de mejor parecer, y Dios concedió a estos 4 jóvenes del versículo 17 conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y así permanecieron en presencia del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y Daniel continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Ahora, cuando vemos esto, mis amados, vemos la mano de Dios justamente con estos jóvenes que decidieron no contaminarse. Decidieron, nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey, vamos a hacer algo que es hasta cierto punto peligroso. Y tiene que ser un milagro de parte de Dios. ¿Y era qué? No nos queremos contaminar. No era tanto porque estuvieran tomándose el vino del rey o la carne del rey, sino era porque era comida que había sido ofrecida a los ídolos, y para ellos eso era una abominación. Y estos jóvenes, mis amados, se mantuvieron íntegros dentro de una sociedad corrupta. Así como José, ellos pudieron haber dicho, nos entregó Dios en mano de nuestros enemigos, así que aquí vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Cuando llega el jefe de los eunucos y les dice, le dice Daniel, mira, por favor, haz la prueba con nosotros 10 días y a ver cómo estamos nosotros. No, porque si yo les doy de comer legumbres, mi cabeza está afrentada delante del rey y yo no voy a peligrar. Y Daniel pudo haber dicho a sus amigos, bueno, ni modo, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? No se pudo el asunto. Y no, estos eran jóvenes, eran hombres de convicción. Mis amados, es muy fácil doblar las manos, es muy fácil decir, darse por vencido y decir, pues ya no se pudo, ya la situación ya se complica, entonces mejor lo dejamos así. Señor, tú sabes que traté, pero pues no se pudo. No, estos jóvenes se mantienen ahí y el Señor los bendice, les da sabiduría y los están delante del rey. No termina el asunto ahí, ¿verdad? En el año 2 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos para que interpretaran el sueño del rey, y vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender este sueño. Entonces los caldeos respondieron al rey y le dijeron en lengua aramea, vive por siempre, oh rey, di a tus siervos cuál fue el sueño y te haremos saber la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, el asunto se me olvidó,
Pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sin embargo, si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis regalos, recompensas y grandes honores de parte de mía. Solo declárenme el sueño y su interpretación. Por segunda vez ellos respondieron y dijeron: refiere el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Pero el rey respondió y dijo: en verdad veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que el asunto que tengo lo tengo decidido ya. Si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia, pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pase el tiempo. Declararme de una vez el sueño y sabré que podéis interpretármelo. Fíjese, esto es especial. Se me olvidó el sueño, pero si ustedes me pueden decir el sueño, yo me voy a dar cuenta que realmente lo pueden interpretar. Veamos cómo el Señor está utilizando aquí ahora otra situación que va a ser de peligro para Daniel y para sus compañeros. De peligro, en peligro de muerte. Los caldeos respondieron ante el rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a mago, astrólogo, caldeo alguno, porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Pero esto el rey, dice, airado con gran enojo, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y también buscaron a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlos. Vamos a ver nuevamente, en un momento, mis amados, de conflicto, en un momento en donde se ve oscuro el futuro, el Señor va a obrar nuevamente. Eso es para que tengamos ánimo en enfrentar este año que viene y la vida que nos queda con ánimo, sabiendo que el Señor tiene preparadas grandes cosas si nosotros somos fieles. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia real, encargado de exterminar a los sabios de Babilonia, y le preguntó pues a Arioc, capitán de la guardia: ¿a qué se debe tan perentorio edicto del rey? Entonces Arioc hizo saber el asunto a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. O sea, Daniel nuevamente ya tuvo una experiencia de ver que al no contaminarse con sus amigos, el Señor le respondió. Esto tiene que ver con la herencia que tienen de sus padres, que los educaron en los caminos de Dios también. Entonces entra el rey, y fue Daniel a su casa y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto con el misterio, al fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Y en una visión nocturna el Señor, pues, reveló el misterio a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Y Daniel pues habló y dijo: bendito sea el nombre de Eloah. Por los siglos de los siglos suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes, establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos. Conoce lo que ocultan las tinieblas, y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Ahora, Daniel obviamente va a llegar al rey y le va a revelar el sueño. Y el rey va a engrandecer al Dios de los cielos. Ese va a ser el cambio que va a haber allí en Nabucodonosor, ¿verdad? Porque este joven tiene fe y sabe: Dios ya me ha revelado esto y Dios me está utilizando, tiene un propósito para mí aquí, y le va a revelar. Para hacer corto el asunto, el sueño es de una imagen que soñó Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro,
los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro, y que el Señor le estaba revelando a Nabucodonosor los reinos como iban a venir y cómo es que Él quita y pone a quien Él quiere. Más adelante tiene otro sueño Nabucodonosor y se turba mucho Daniel. Y bueno, después de eso viene un juicio sobre Nabucodonosor, en donde el Señor lo hace como un animal, como una bestia, y pasan 7 años sobre él y vuelve a reconocer al Dios de los cielos, ¿verdad? Pero si nosotros vemos aquí en el capítulo 3, quiero que también lo consideremos, el capítulo 3, porque aquí vamos a ver un ataque personal contra los amigos de Daniel. Otra prueba. Mis amados, esto es lo que viene en nuestra vida. No pensemos que el caminar del cristiano es un camino de rosas. Tienen que venir estas pruebas. El apóstol Pedro nos dice, es necesario que vengan pruebas para que tu fe sea probada como el oro. Santiago dice, es necesario que te vengan pruebas para que tú produzcas virtudes, produzcas paciencia, perseverancia, constancia. Es necesario que nuestra fe sea probada, para que nosotros nos tomemos de Dios y creamos en el Señor. Y los conflictos que tenemos en este momento, con los cuales nos estamos enfrentando en este año, tomémoslos, mis amados, con gozo, diciéndole, Señor, yo sé que yo no le veo futuro a esta situación, yo no le veo futuro, pero tú tienes el futuro en tu mano. Y les digo una cosa, muchas veces el Señor nos va a dejar pasar por la prueba y va a ser una prueba dura y a lo mejor va a ser una prueba de muerte. Pero vamos a llegar a tener la confianza que tenía el apóstol Pablo cuando dice, a mí, ¿qué me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, habla de pura cosa negativa, persecución, peligro, hambre, espada. En Filipenses dice, he sido enseñado a tener hambre y a ser saciado. ¿Cómo que a tener hambre? Sí, a tener hambre. He también sido enseñado a tener necesidad y a tener abundancia. Y cuando tenemos esos momentos de necesidad, cuando tenemos esos momentos de hambre, son los momentos en donde debemos estar, como dice también el apóstol Pablo mismo, le dice a Timoteo, es de gran ganancia, ¿verdad? La piedad acompañada con contentamiento. Conténtate con lo que Dios te ha dado, conténtate con lo que tienes. Ve las bendiciones que Dios te ha dado y no veas las maldiciones, no veas las cosas negativas. No te quejes de lo que no tienes o de lo que no puedes tener porque tú lo quisieras tener. Porque recordemos, mis amados, que el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, el mismo Señor les dijo, ustedes entraron a disfrutar casas que no construyeron y a disfrutar viñas que no plantaron, pero engordaron y se rebelaron contra mí. Esa es la naturaleza perversa nuestra. Entonces, lo que estamos enfrentando en este año, sea bonito, sea feo, como venga, enfrentémoslo con gozo. Porque el Señor tiene... Ahora, fíjense la prueba que tienen aquí estos jóvenes. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, cuando tuvo la visión el rey Nabucodonosor de la estatua que el Señor le mostró, de esa gran imagen, le dijo, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti va a venir otro imperio, que son los pechos de plata y los brazos de plata. Y después de ti va a venir otro imperio fuerte, que va a ser el imperio griego, que es el vientre de bronce. Y después de ese va a venir otro imperio aún más fuerte, que va a aplastar reinos, que son las piernas de hierro, que fue el imperio romano. Y al final de los tiempos va a haber una alianza de naciones que no se van a unir muy bien porque van a ser los pies de barro con
con hierro, y como no se junta el barro con el hierro, esas alianzas van a ser débiles. Pero eso es lo que Dios tiene preparado. Pero aquí Nabucodonosor dice, no, yo voy a hacer una estatua de oro completita. Mi reino va a permanecer para siempre. Todavía está en esta soberbia Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces hace esta estatua. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran los sátrapas, prefectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Con lo cual fueron reunidos los sátrapas, prefectos, gobernadores, los jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar, y se presentaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Entonces, el heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones y lenguas, se ordena que al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. O sea, muchos de los reyes tenían esta posición en donde se sentían dioses, ¿verdad? Se sentían deidades. El que no se postre en adoración en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador, por lo cual al momento en que los diversos pueblos oyeron el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio y la zampoña y todo instrumento de música, los pueblos de toda la nación y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Con tal motivo, se acercaron en aquel momento algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. Tomando la palabra, dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre en adoración sea arrojado dentro del horno de fuego abrasador. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste erigir. Entonces Nabucodonosor, con cólera y furor, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Y Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿es verdad que vosotros no rendís culto a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo hice levantar? Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho, os irá bien. Pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Ahora, Nabucodonosor ya había escuchado del Dios que le reveló el sueño, ¿verdad? Y dijo: no hay otro Dios como Él que revela sueños. Pero ahora Él mismo se está levantando, ¿verdad?, en esta soberbia. Y fíjense, es interesante lo que responden estos jóvenes. A mí me impresiona sobremanera. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Imagínense, Nabucodonosor, en el capítulo 5, cuando Daniel está hablando con Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, le dice: tu padre fue humillado y reconoció al Dios de los cielos, ¿verdad? Y lo reconoció. Dice: al que él quería, mataba, y al que él quería, le daba vida. Y aquí estos jóvenes le están diciendo: ¿sabes qué, rey? Ni siquiera te tenemos que responder la pregunta que nos estás haciendo. ¡Wow! Nabucodonosor se puso, pero... He aquí nuestro Dios a quien servimos existe. Me encanta esta traducción de la Biblia textual. Nuestro Dios a quien servimos existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey,
entiende que tampoco daremos culto a tus dioses ni nos prostraremos ante la estatua que hiciste levantar. Nabucodonosor entonces, lleno de furia contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y con el rostro desencajado, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach, Abed-Negó y los arrojaran al horno en llamas. Así, estos varones fueron atados con sus zaragüeyas, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego abrasador. Y por cuanto la orden del rey era apremiante y el horno estaba demasiado caliente, las llamas abrazaron a los hombres que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Mientras los 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, caían atados dentro del horno de fuego en llamas, entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y preguntó a los que de su consejo: ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero él respondió: mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego en llamas y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos de Ela y Laya. ¿Saben que Ela y Laya es el arameo de decir el Dios Altísimo? Allí Nabucodonosor está reconociendo a Dios. Antes dijo: ¿qué Dios es el que los va a librar? Y ahora está diciendo el Dios Altísimo, ¿verdad? Salid y venid, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y salieron del medio del fuego, y los sátrapas prefectos, gobernadores y consejeros del rey reunidos ahí vieron cómo el fuego no había tenido poder alguno contra aquellos varones, ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados, sus ropas estaban intactas y no tenían olor a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Decreto, pues, que todo pueblo, nación y lengua que profiera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Mis amados, esto pudo haber pasado de otra manera. ¿Cómo? Que estos jóvenes hubieran muerto ahí, ¿verdad? Que hubieran dado su vida, como sucedió en las persecuciones que hubo de muchos de los mártires. El mismo apóstol Pablo persiguió a muchos de los cristianos. Él mismo dijo que los hizo blasfemar, y que incluso el mártir Esteban, que estaba allí hablando la palabra de Dios, que estaba escuchando Saulo de Tarso, en vez de abrir su corazón, aprobó que fuese apedreado y fuese muerto. Nosotros no sabemos en qué momento Dios, en un momento dado, se nos llega a nuestra hora. Es el momento que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿saben qué, mis amados? Necesitamos enfrentar este futuro con gozo, sabiendo que nuestro Dios, sea lo que pase con nosotros, tiene lo mejor, de lo mejor. Confiemos. Dejémonos en sus manos, dejémonos que su Espíritu nos conforte. Y en estas cosas, como dice Pablo, vamos a ser más que vencedores, no porque somos mucha cosa, sino por medio de aquel que nos amó. El gozo de Dios va a estar en nuestro corazón, porque el gozo de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice Santiago nuevamente: cuando estés en pruebas, gózate. No por la prueba, sino gózate porque Dios tiene un propósito en esa prueba. No solamente gózate cuando te está yendo bien, gózate también cuando te está yendo mal, porque Dios lo está permitiendo en tu vida. Y voltéate al Señor y dile: Señor, si hay algo que me quieres enseñar aquí, si hay algo en lo cual yo tengo que crecer, estoy en tu preciosa mano para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y ya depende de Dios si nos va a librar del fuego o nos va a dejar allí, ¿verdad? Pero una cosa sí les digo: la obra de Dios se lleva a cabo en nosotros, mis amados. Y yo, entre más viejo me pongo, me doy cuenta que, como dice el apóstol Pablo, estamos más cerca de cuando creímos, ¿verdad?
Y necesitamos echarle ganas y decirle, Señor, ok, de aquí en adelante tengo un propósito en mi vida, Señor, servirte con mayor esfuerzo, servirte con mayor fuerza en mi vida y dejar, como dice el Salmo 139, Señor, muéstrame la iniquidad que hay en mí, lo que hay en mí, lo que yo no puedo ver en mi vida, guíame por tus caminos perfectos, Señor. Llévame al final que tú quieres para mí. Mi yerno me decía unas palabras, porque estaba hablando con él el otro día, y me dice, yo quiero que el Señor, que me dé el Señor lo que Él quiera. O sea, yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí. No quiero desperdiciar el tiempo. Que ese sea nuestro anhelo de decirle, ok, Señor, a donde tú quieras, vamos. Ya no hemos caminado nuestro camino, hemos llevado nuestras vidas cristianas de alguna manera, está bien, pero es necesario, como dice la Escritura, que vayamos de gloria en gloria. No nos podemos quedar estancados. Y mi mensaje de hoy, mi petición para mí mismo, ¿verdad? Es la oración para mí, que espero que sea la oración para cada uno de ustedes también. Señor, llévame a una nueva dimensión contigo. Llévame, Señor, a una nueva relación contigo, todavía más cerca. Quita de mí cualquier basura que esté impidiendo, ¿verdad? Y permíteme descubrirte de otra forma. Y poder enfrentar no tanto el futuro con gozo por el futuro de este mundo, sino el futuro que viene, que es el futuro eterno. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, y te pedimos que ciertamente tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, como una semilla que produzca su fruto a 100 por 1 en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.